Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola amigos, muy buenos días. Permítanme saludar afectuosamente al compañero doctor Francisco Rocha Romero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, compañero del staff editorial y de opinión de la cadena Democracia, su servidora. A partir de este instante, queremos recordar y elaborar un contenido en homenaje a un caballero, a un distinguido ciudadano, don Ricardo Simón, padre de Omar y de Farid, académicos y funcionarios de prestancia en las principales universidades de Quito y del Ecuador. Ricardo Simón ha fallecido en las últimas horas y queremos encomendar todos los directivos, compañeros, trabajadores por el profundo sentimiento de solidaridad que abrigamos para Omar y Farid, una condolencia, un sentido pésame por el fallecimiento de su señor padre, Ricardo. Pancho, hablar de Ricardo Simons, ¿qué significación tiene en la tierra latacungueña, en la provincia del Cotopaxi y en el Ecuador entero? ¿A quién hemos perdido con el fallecimiento del padre de Omar, del padre de Farid Simons? Tenga la bondad, Pancho, muy buenos días, un abrazo fraterno y una especie de compañerismo y de solidaridad casi familiar para con Farid y para con Omar. Usted sabe y ellos saben el inmenso cariño que le tiene la gente, que les tiene la gente. El monumento a la confianza y credibilidad, especialmente para la opinión de los dos caballeros que han perdido a su señor padre, don Ricardo. Muy buenos días, Pancho. Gonzalo, buenos días. Primero, muchas gracias por el contacto y además conociéndolo a usted por apartar de la vida política a un sentimiento que, claro, cuando uno pierde al padre, es una cosa difícil, ¿no? Para Farid, para Omar, para Juan Pablo y para Yamil, es la pérdida de su procreador. Ricardo fue concejal de Latacunga, viene de una familia de origen palestino, él ya nacido allá en Latacunga, se casó con Pepina Campaña y tuvo 4 hijos que son Simón Campaña. Es una familia trabajadora, vinculada al comercio, a los negocios, y esta otra parte, en cambio, de los Simón Campaña, a los dos que usted más conoce, que es a Farid y a Omar, el uno dedicado al estudio, a la cátedra, y el otro a la política y a la investigación política. Uno puede discrepar, pero nos conocemos desde niños, nos conocemos de vecindad,
como es en las ciudades pequeñas, ¿no? Hemos hecho cosas juntos y las discrepancias políticas en esos momentos quedan a distancia. Yo me permití saludar ya a Omar y a Farid, con quienes hemos podido intercambiar mensajes, nuestro sentimiento de pesar, el sentimiento de pesar que el medio como tal les presenta, ya que los dos, en cada uno de sus áreas y de sus especialidades, colaboran para generar, y lo que usted hace, buscar la verdad. Y entonces esta parte de la democracia que también tiene esta parte humana, esto que tiene que ver con los sentimientos, nos diferencia de aquellos que son fundamentalistas, y creo que los dos, Simón Campaña, Farid y Omar, que suelen acompañarnos y compartir sus criterios, han dado muestras de tolerancia, de dureza a veces de sus criterios, pero que están dispuestos a hablar y a compartir. Sí. Ustedes en prácticas de niñez deben haber recogido en simultáneo también ejemplos de su señor padre Francisco, de cómo eran los padres. Lo que quiero rescatar es cómo eran los padres en provincia, especialmente los que se criaron en una jurisdicción latacungueña tan virtuosa, especialmente en los valores que inculcaban a los chicos desde tempranas edades. Y comparando, digamos, ojalá para que vean cómo se han nucleado, digamos, hasta diría yo, las razas de esencias árabes, la una, y de esencia muy serrana ecuatoriana la otra. ¿Qué hablaban y qué decían los hijos respecto de Ricardo, comparándole, por ejemplo, con su señor padre? Me parece que esto debe escuchar la juventud ecuatoriana de estos tiempos, que anda desmarcada completamente de la filiación íntima en valores éticos, en patriotismo, en obligaciones y deberes que tienen para con el país, para con su propia familia, la hermandad, en fin, los valores que simbolizan a nuestra tierra provinciana aquí en el Ecuador. Gonzalo, como en ciudad pequeña, ¿no es cierto? Todos nos conocemos, de alguna manera todos compartimos, y claro, uno recuerda que no necesitaban a veces hablar, sino solo con la mirada, si algo estábamos haciendo mal, ya nos tenían un límite. Aquello de que la familia almorzaba junta, tomaba café juntos en la tarde, es recuerdos que yo creo que tanto Farid como Omar, Yamil y Juan Pablo van a recordar, es que las bases son siempre las mamás, y las mamás que están en la casa, y en el caso de Pepina, a la que le mandamos un abrazo también, ella además de mamá de la casa trabajando, y Ricardo también. O sea, es ese tipo de encontrarse en la calle, de saludar, de ceder la vereda, de un poco intentar aprender del caminar y del tropezarse de los mayores para que nos tropecemos nosotros en otra y no en esa misma piedra, pero que vayamos construyendo. Son familias en las que el juego en la calle, el recorrer la ciudad, visitar sus parques, traen recuerdos muy, muy hermosos. Entonces yo lo que rescataría tanto de la familia de Omar, de las familias de provincia, es los límites y el respeto, Gonzalo. No éramos capaces de alzar la voz a nuestros padres, podíamos escuchar, podíamos, yo diría, con tolerancia, entender lo que ellos ya habían caminado. Y de esos padres era Ricardo, que también intentaba que sus hijos entendieran, más allá de que podrían incluso no estar de acuerdo en muchas cosas, entendieran la posición y el camino andado.
el camino andado de la gente, Gonzalo, hay que respetarlo y hay que valorarlo incluso con los errores. Y en las ciudades más pequeñas, en donde uno, mientras juega la tarde, puede terminar tomando el café o cenando en cualquiera de las casas, eso es lo que nos ha dado una amistad que va más allá de las posiciones políticas. Usted ve que a veces discrepamos, pero ese sentimiento no solo del atacungueño, sino de la amistad, de haber compartido un poco de nuestras vidas y de nuestro caminar, hace más llevable, digamos, incluso las discrepancias, ¿no? Yo conozco a la familia de uno y de otro lado, así es que es y gracias, Gonzalo, por enviar desde el medio que usted dirige, desde nuestra radio, este abrazo solidario a los dos Simón Campaña que normalmente visitan su radio. Así es. Muchas gracias, Francisco. Creo que el encargo que le formuló el colectivo radiofónico de la democracia y de EXA ha sido cumplido a cabalidad, porque ha sido el querer echar un abrazo, enviar una congoja, si se quiere, un recuerdo solidario para con nuestros buenos amigos Farid Simons y Omar Simons, que han perdido a su señor padre, y aprovechar de esta coyuntura lamentable para hacer honor a los viejos provincianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, en fin. Todos venimos de provincia, de alguna manera. Aquí estoy viendo unos rostros muy amigables que no se escapan de esta conexión chagra con las virtudes de nuestros abuelos, de nuestros familiares de edad que vinieron a la ciudad de Quito precisamente o quedaron en provincia, pero siempre en vigilia permanente respecto a los pasos que hemos logrado dar, unos atinadamente y otros no tan así, en la quitenidad, escenario de la ecuatorianidad. En fin, un sentido pésame a nuestros amigos Omar y Farid Simons, a quien toda la audiencia los conoce por su versación y talento. Bueno, quiero saludar a esta hora de la mañana, señoras y señores, al respetable, igualmente académico, Luis Verdesoto Custode. Él fue entrevistado por el diario El Comercio en recientes días y les legó a quienes redactaron esta nota, a Andrés Jaramillo, por ejemplo, que es un editor de carácter político histórico del periódico quiteño, le dejó un mensaje de que Ecuador necesita reconstituir todo su sistema político, y ahí vamos a quedarnos unos momentitos pidiéndole una explicación. Pero también hay realidades, situaciones en el presente que estamos viviendo. Ayer nomás la Fiscalía General de la República citó a dos asambleístas para que expliquen lo que conocían del caso Caminosca. ¿Cómo nos hubiera agradado que el señor fiscal invite a los aludidos en el caso Caminosca, que es un batallón, pues, un batallón de delincuentes, un batallón de sinvergüenzas, que están pasándose la pelotita al tenor de que un afianzado, digamos, hombre fuerte en el poder político del Ecuador está de por medio en apenas un caso de lo que nos preocupa a este momento. Nos debe preocupar a todos los ecuatorianos, incluidos aquellos que saben decir sí están robando pero hacen obra, incluidos a todos los ecuatorianos que me escuchan. Otros gobiernos también robaron y más abundantemente.
y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo y de alguna manera quisiéramos llevar este mensaje no del todo halagüeño para una página que siempre nos molesta, nos avergüenza, y que a la final irrogan daños irreversibles, siendo la economía el pilar fundamental de una nación. Son daños tremendos los que causan y provocan, y platas que se van de aquí a través de un sistema de excelencia tecnológica, visitan entre comillas, visitan las cifras, son las que visitan determinadas divisiones bancarias, financieras del planeta y retornan a las principales cabeceras del mundo capitalista, tanto en Europa como en la Unión Americana, y se transforman en deudas de los países donde se suscitaron estas estafas. Es lo peor que nos puede estar acompañando, señoras y señores, a la humanidad de estos días. Los mismos que roban traen sus dineros, no porque ellos traigan, sino a las personas, bancos y financieras, casas de valores, en fin, como tienen ahora unas denominaciones, incluso que no somos muy rigurosos en citarlas por desconocimiento, pero los que mandaban aviones de plata a Qatar y todo lo demás, ellos saben perfectamente de lo que estoy hablando y a qué me refiero. Así es que, qué pena por ustedes, ecuatorianos, que silencian estas desventajas que ustedes mismos soportan, estas desventajas de poder tomar dinero de todos y convertirle en dinero propio. Estamos tras de eso. Y el señor fiscal lo que hace antes de dar cuenta a la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene en manos? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué no lo dice? Más bien cita a las dos asambleístas para que hagan el favor de denunciar qué conocen del caso Caminosca. ¿Qué conocen del caso Caminosca, no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿de qué estamos hablando, señor fiscal? Pero bien, conocemos, según nuestro auxiliar de producción, que Yanine y Ana Galarza se encuentran en este momento atendiendo a una invitación de Teleamazonas. Yo lo único que quiero preguntarles en qué consistió y cómo se dio, ahí están precisamente, sí, sustentando sus denuncias. Pero eso no tienen que decir exclusivamente a la periodista. Estoy más que estas damas corajudas, valientes, más que a la que le está entrevistando en este momento, debieron haberle dicho al señor fiscal Bach para que se haga el favor de enterar de cómo ha sido esta situación. Pero tenemos, señoras y señores, al doctor Mauricio Gándara. Está con nosotros en Guayaquil, escuchándonos, el periodista Marlon Puertas, y está con nosotros don Roberto Gómez, de Creo. El asambleísta tendrá la bondad de mencionar cuáles cree que serían los puntos fundamentales, no de las averiguaciones del señor fiscal, pues no, sino de lo que ellas conocían y de la sustentación que en momentos recientes han mostrado, han también exhibido al directorio del partido Creo, al colectivo de legisladores que representan a la bancada de Creo, que tenían tanto Yanine como Ana Galarza, que usted conozca. Señor asambleísta, usted que ha tenido un papel representativo muy especial del partido Creo,
tenga la bondad de decirnos en qué sitio nos encontramos, don Roberto, este momento. Roberto Gómez en Cadena Democracia. Muy buenos días. Realmente es para mí un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, a través de ustedes, de la ciudadanía, y también con los panelistas. Yo creo que nos encontramos en un momento donde se repite la historia de impunidad, donde las autoridades de las funciones del Estado, en lugar de dar paso a investigaciones, a juicios que están absolutamente completos, en vez de investigar a los denunciados, pues niegan los juicios políticos, investigan o llaman a declarar a las personas que presentan información o indicios a la Fiscalía, y el Ecuador revive lo que ha vivido en los últimos 10 años. Nada ha cambiado. Se garantiza la impunidad desde las instituciones del Estado. La Asamblea Nacional es la llamada en el Pleno a definir si es que las pruebas son válidas o no. El CAL solamente le correspondía verificar la solicitud, la formulación por escrito de los cargos que estaban, el anuncio de la totalidad de la prueba y la prueba documental que se disponía en este momento. El CAL tomó una acción, agarró y él escribió a la empresa Caminosca para pedirle algún tipo de certificado que pueda invalidar alguna de las pruebas que nosotros hemos puesto. Imagínense usted, aquí está la carta que el señor Miguel Ángel Alemán Andrade le responde al señor José Serrano Salgado, haciendo referencia a una comunicación. Dice, en respuesta al oficio de referencia. Entonces, con este documento que la empresa Caminosca, que es la investigada por actos de corrupción, le responde al CAL, se invalida una de las 30 pruebas que nosotros hemos presentado. ¿Y qué dice la comunicación? La comunicación dice, el laudo arbitral emitido por el Tribunal Internacional, dice, en respuesta al oficio de referencia que le hace el CAL a la empresa Caminosca, me permito informar a su autoridad lo que sigue. El laudo arbitral emitido por el Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en Florida es un laudo de apelación arbitral, en consecuencia considerado un documento confidencial y reservado, ya que el mismo no se encuentra ejecutoriado. Es todo lo que puedo informar. Y por eso invalidan la prueba. Cuando esta prueba, este laudo, fue entregado por Soledad Buendía a la Fiscalía, después de que Ana Galarza se lo hiciera conocer a ella en un programa de televisión. ¿Y por qué lo tiene que entregar? Porque esa prueba, muy seguramente, en algún momento se va a convertir, o ese indicio, o ese documento, en alguna prueba que inculpe penalmente a algún funcionario de la Revolución Ciudadana. Y si ella se quedaba con ese documento en su poder, sin pasarlo a las autoridades competentes, seguramente habría estado incumpliendo la ley. Entonces, el CAL, aquí el fondo de esto es que ha tomado una acción para invalidar la prueba, es decir, se ha convertido en fiscal, ha ido a pedir pruebas, se ha convertido en abogado del señor Glass al tratar de desestimar. Abogado defensor. Abogado defensor. En colectivo. Entre 5 de 7. Y se ha convertido luego en Corte Constitucional al desestimar el juicio político. Nosotros el día de hoy vamos a presentarle un documento al CAL, o al secretario del CAL, para pedirle cuál es el oficio en referencia a PAN JSS 2017-0180 que se le envía a la empresa Caminosca para ver qué es que le piden, pues. A ver si le preguntan, oiga, ¿me puede dar escribiendo alguna prueba para invalidar el juicio político que está siguiendo la ciudadanía al señor Jorge Glass? O a ver si se lo pide de una manera más general, no lo sabemos. A ver quién lo firma. Y después preguntaremos en el CAL quién tuvo la idea, pues, de hacer esto. Y les preguntaremos también dónde está escrita en la ley que ellos pueden tomar acciones para invalidar pruebas. Y además, a ellos solo les correspondía revisar que cada parte de los requisitos pedidos por la Constitución esté completa. No solo eso, ayer tuve una conversación... ¿El equívoco en qué consistió, para ir más adelante? El equívoco interesado del grupo de mayoría del CAL. Tendríamos que preguntarle. De hecho, ayer tuve una reunión con una entrevista compartida con el señor Bergman, y él decía es que toda la cuestión penal, toda la cuestión judicial indica que tienes que pedir tú pruebas certificadas. Aquí la ley muy clara dice con respecto, primero,
tuve que explicarle al señor Bergman, que es parte del CAL, asambleísta reelecto, ¿no? Así es. Que las máximas autoridades de la Asamblea tienen que cumplir al máximo la ley, no violarla al máximo. Y la única cosa que tiene que hacer el CAL era... Con la solicitud. Con la solicitud es revisar que las partes estén completas. También tuve que explicarle que los juicios políticos no son juicios penales, que nosotros como función legislativa tenemos nuestra tarea de hacer un juicio político y la función judicial tendrá su tarea de hacer juicios penales, que la ciudadanía exige que haya fiscalización y que el día miércoles no había solo un juicio al señor Glass, que el juicio real iba a ser de la ciudadanía al accionar de esta nueva asamblea. Y la ciudadanía está juzgando el accionar de esta nueva asamblea, donde el oficialismo nuevamente lo que hace es blindar a los suyos. Yo entiendo que ellos quieran equiparar esto al sistema judicial porque quieren meterlo preso, pues al encausado. Es la única forma. Pero yo le tengo que explicar que eso es tarea de la función judicial, claro, demorada de paso, ¿no? Correísta de paso. No nos olvidemos que el actual fiscal general era secretario particular o trabajaba de asesor en la presidencia de la República. Impunidad es lo que la Asamblea ha garantizado a través del CAL y a los 5 del oficialismo. Y lo más triste todavía, un puñado de asambleístas oficialistas ponen de rodillas a la ley, manipulando el CAL, salvando y blindando al vicepresidente de un juicio. Han salvado al vicepresidente de un juicio político aparentemente. Lo que no se van a salvar ellos es del juicio de la ciudadanía con respecto a su accionar. ¿Cómo les parece, señores invitados, la respuesta que dio casi inmediatamente después del interrogatorio periodístico el señor presidente del Parlamento, cuando le dijeron, perdone, pero usted es el que tiene que disponer el enjuiciamiento de carácter político? Esto respondió. La empresa ha señalado que si el laudo arbitral está en apelación, no está ejecutoriado e incluso es un documento reservado y confidencial en los Estados Unidos. En esa medida, la única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. En función de eso, el Consejo de la Administración, con 5 votos a favor y 2 en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. Debo señalar que de presentarse cualquier otra acción de fiscalización o de juicio político, ya sea contra el propio vicepresidente o cualquier otro de los funcionarios sujetos a fiscalización, como fue en el caso del Contralor General del Estado, con pruebas suficientes que permitan que los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley se cumplan, obviamente nosotros no solamente dentro de nuestra función del Consejo de la Administración de la Legislatura daremos paso, sino seguramente nos volveremos adherentes y respaldaremos dichos juicios políticos. Vamos a establecer el marco y los precedentes suficientes para que la Constitución y la ley sean debidamente utilizados y para que esos procedimientos establecidos para juicio político específicamente también se cumplan de acuerdo a lo que establece esa normativa. Ese es el objetivo y por eso obviamente hemos decidido archivar, una vez que se ha revisado toda la documentación entregada al Consejo de Administración de la Legislatura. Doctor Gándara, desde el lado eminentemente legal y constitucional, ¿en dónde radica el equívoco que acaba de definir, digamos, la conducta? Porque a él le correspondía, al señor presidente de la Asamblea, disponer no precisamente lo que querían los colectivos interesados, digo colectivos, a la representación del Parlamento como testigos de algunos hechos, a la bancada del partido Creo,
él representaba nada más ni nada menos que a la primera función del Estado y aparentemente tenía la obligación de tramitar este juicio político. ¿Bajo qué consideraciones? ¿En dónde está equivocado en su reflexión el presidente del Parlamento, Mauricio Gándara, si es tan amable? Don Gonzalo y caballeros, compañeros del panel, el señor presidente del Congreso ha actuado como el subsecretario de Galo Chiriboga, porque él entra al gobierno de Palacio como subsecretario del Trabajo, del ministro en ese entonces del Trabajo, posteriormente el fiscal, que ha escondido todo, pues Galo Chiriboga. ¿No? Usted está recorriendo la presencia. Entonces no ha actuado como presidente del Congreso. Serrano en la administración correísta. Así es. En la temporalidad en que. No, en la administración de Palacio y después ambos pasan al gobierno de. Recordar, precisar un poco. Y en ese papel, ¿qué concibió en esos tiempos y qué error repite? Han protegido todo, pues, ¿no es cierto? Todo es de esconder, pues. ¿Cómo puede presentarse como prueba lo que está señalando Roberto? ¿Cómo puede presentarse como certificado para anular el papel de una empresa privada? Pues, la empresa privada se va a defender de cualquier cosa. Entonces, los propios de Caminosca, los que han violado la ley, los que han robado, que está establecido, las coimas y todo, ellos dan un certificado diciendo esto no está ejecutoriado, no se ha dado toda la prueba. El certificado de la empresa acusada, esa le sirve al presidente del Congreso para anular la prueba que lo interpelaron nada menos que Pedro Sá, Juan Isaac Lobato, el padre, por supuesto. Claro. Cuestiones. El joven diputado en ese entonces, yo estaba en el colegio, Juan Isaac. Edelberto Bonilla, ¿sí? Sí. Edelberto. El doctor Ponce, socialista. Oíamos en las radios, pues, entrevista de que teníamos 14 años, alguna cosa así, ¿sí? Todo el país escuchaba. El doctor Ponce no se ha ido a esconder, pues, para que no le juzgue. Y esa interpelación brillante de lado y lado le valió a Camilo Ponce ser presidente de la República 1 o 2 años más tarde. Salió avante. Claro, ¿sí? Entonces, aquí corren, se presenta el vicepresidente de la República ante el fiscal amigo y hace un teatro, un show de que está diciendo toda la verdad. Se presenta ante la Comisión de Fiscalización, donde están las adictas al presidente Correa, se presenta. Pero no se quiere presentar a la Asamblea, donde puede haber un juicio público, en la que no temen por los votos, pues, porque los tienen. ¿Cómo se haría para cambiar una mayoría de ellos a una aceptación? Creo que es con los 2/3, o cosa por el estilo. Pero se develaría ante el país toda esta trama de corrupción. Sí. Así que esto no es sino una manera más de postergar, de tapar y consagrar la impunidad. Esta es una prueba, queridísimo y respetable Luis Verde Soto, de que no le correspondía o sí le correspondía al señor José Serrano, presidente del Congreso, probar el único que podría relacionarle con el caso Glass era precisamente él, dándole la connotación de que existen indicios graves, indicios de carácter incluso penal o de carácter de alta responsabilidad política por negligencia o por una práctica no concretada, digamos, en el momento oportuno. Indicios de responsabilidad penal, pero que al ser un documento adquirido, dice él, yo podía haber dado mi dictamen o algo por el estilo, mi respuesta, hubiera ubicado el caso en donde tiene que ubicarse, en un estamento penal.
inclusive más grave que el estamento político donde querían ubicarle a los denunciantes. Pero él se excusa diciendo que los papeles son copias Xerox, que no sirven, que están manchados de tinta, etcétera, etcétera. Como no es pues una causa importantísima que exhibe, digamos, este colectivo que ha defendido a capa y espada al aludido en este juicio, en este intento de juicio político, porque se quedó en el intento. No obstante, la oposición va a insistir en pedir cuentas al señor Glass, ya nos hablará de eso el asambleísta de Creo invitado. Tenga la bondad, Luis Verde Soto, intelectual ecuatoriano y distinguido historiador y politólogo. Buen día, Gonzalo y colegas. Estamos pues frente a una flagrante inconsistencia de incumplimiento de sus roles y funciones de presidente del Congreso. No cabe ni siquiera dudarlo, es tan evidente que lo que requiere es una fuerte sanción moral de la ciudadanía, porque sanción política lastimosamente no se puede por el momento realizarla. Pero creo que cabe interpretar a la luz del mediano y largo plazo de la política ecuatoriana qué es lo que está pasando en esta reacción del Congreso. Lo que ocurre es básicamente una ganancia, una vez más, de un ramo adicional del correísmo duro, que ha puesto un cerrojo cerrado, uno de los cerrojos, para decirlo redundantemente, más importantes de la gestión pública, que es mantener al vicepresidente como expectante de poder. Eso es lo que ha hecho el Congreso. Eso es lo que ha hecho el presidente. Pero usted le ve a Serrano como correísta duro, o ya él ya tiene más bien una gran representación y liderazgo en una de las tres facciones donde dicen los analistas que se ha dividido la bancada correísta. No lo sé, no sé en qué está Serrano. Lo que sé es que este rato representa la posición más ortodoxa de Correa. Sí. Correa realmente lo que quiere es ir cerrando cada uno de los cerrojos que él dejó plantados. Él dejó plantados muchos cerrojos en el país. Dejó plantados cerrojos en el gabinete, dejó plantados cerrojos en el sistema exterior, dejó cerrojos en el Parlamento, dejó cerrojos en muchos lugares y fundamentalmente en el Parlamento. Hasta en la diplomacia. Bueno, la diplomacia es evidente lo que hizo, ¿no? Aquí yo discrepo notablemente con aquellas personas que piensan que hay un cambio de posición del embajador nuestro en Washington, o quién va a ser nuestro embajador en Washington. Al contrario, no. Es el hombre más leal de Correa, que se presenta como el cerrojo de la relación entre Ecuador y Estados Unidos. Lo que ha hecho Correa es poner un brillante guardaespaldas de esa relación, la ha puesto a cargo de la relación oficial entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Un guardaespaldas de Trump, dice usted? No, de Correa. Ah, de Correa. De Correa. Correa está manejando parte del Congreso, maneja parte del Parlamento, una parte importantísima del Parlamento, maneja parte del gabinete, maneja parte de la consejería política del presidente, maneja parte del conjunto de funcionarios de la administración pública. Y claro, lo que ha ocurrido ayer es, pusieron que el expectante de poder, su representante más exiguo, más directo, quede como expectante de poder. ¿O usted piensa acaso que cualquier temblor que pueda ocurrir sobre el equilibrio del presidente Moreno va a poder realizarse teniéndolo como expectante de poder al señor Glass? Es eso lo que han hecho ayer. Perdone, justamente la mayor parte de la población con criterio y también la sin criterio mayor, pues no, porque todo el mundo tenemos derecho a pensar de otra manera, y eso no es no tener criterio, es tener criterio seguramente equivocado, pero se tiene criterio, pues es cierto. Eso es el afán que tenemos para defender a los equivocados, con todo derecho democrático. Pero lo que yo digo es, la gente dice y se resiste a pensar de que Correa sigue en el mando, en ninguna instancia. Y dice, ¿cómo es entonces que Moreno está logrando de a poco con gran, podríamos decir, con un sinnúmero incluso de elementos estratégicos, está logrando salirse, digamos, de esa consigna anterior de que todo lo que disponía el papa del correísmo, es decir, su fundador y el máximo representante, se esté cumpliendo
al detalle en el país. Dicen no, con Moreno las cosas están cambiando, lo que pasa es que él tiene que hacerlo sorbo a sorbo, por decirlo de esa manera, porque destruir una cosa como la construida por el señor expresidente de la República no ha de ser pues tan fácil. Si el de al lado que está conversando conmigo del mismo tema y que me dice, así es, señor presidente, bien puede estar pasándole ese mismo instante con algún elemento técnico de última onda, puede estarle pasando hasta en vivo lo que le está diciendo el señor presidente Moreno. ¿En esa situación cree usted que se encuentra el actual mandatario? A ver, creo que cabe interpretar con alguna precisión por qué la apertura en Ecuador. La apertura en Ecuador en este rato no es producto de una buena voluntad política. La apertura en Ecuador es producto de una necesidad política. Es un acontecimiento que se volvió necesario porque el seguir manteniendo tan restringidas las libertades, el seguir manteniendo tan cerrado el sistema político, seguir manteniendo tan subordinado todas las acciones representativas de un solo partido, no podía permitir al país enfrentar las tareas más importantes del ajuste económico que se viene, de la estabilización económica que se viene. Entonces había una necesidad política muy fuerte de apertura, y esta necesidad política es la que obliga a que esta apertura se dé. Yo creo que esta apertura política hay que tratar de profundizarla, hay que estimularla. Hay que estimularla porque el país requiere que hacer sostenible este mínimos de apertura. Para poder sostener estos mínimos de apertura hay que profundizarla, es el primer elemento, ¿no es cierto? Entonces la primera cosa que debemos decir ¿Hay voluntad social para caminar en este sendero de apertura? Yo creo que el tema de la voluntad social está dado. ¿Cómo debe aprovecharle adecuadamente el presidente? Bueno, no para su beneficio de posibilitar este avance, sino simple y llanamente para que la otra forma de ver las cosas también sea predominante y no siga rigiendo lo que le acabo de preguntar, que sea el correísmo el dueño de todo y el que dispone hasta este momento de todo. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? La primera es recordar que el presidente de la República es producto de un empate político. Al margen de el hecho de cómo se ganó las elecciones, de que ganó las elecciones y que esto determinó qué autoridad está la presidencia de la República, lo fundamental es que hubo un empate político real en la legitimidad con la que emergió este gobierno. Ese empate político pudo llevar a una catástrofe si no había apertura. La apertura lo que ha hecho es conquistar aquella fracción que no del electorado, o una parte importante de aquella fracción del electorado que el candidato Lasso consiguió entre la primera y la segunda vuelta, ha conseguido momentáneamente ubicarla a su favor. Este 69, 70% que se asegura que estaría... ¿La apertura fue de don Guillermo en términos cuantitativos? No, la apertura evidentemente corresponde a Moreno. Moreno es quien hace la apertura en términos de invitar a los periodistas. Pero el otro asimila. Yo diría que la ausencia del candidato Lasso es la que también facilita este corrimiento de esta fracción importante del electorado. Pero es una fracción que se ha corrido hacia Moreno de modo insostenible. Solamente podrá sostenerse en la medida en que se profundice la apertura, en la medida en que se profundice la liberalización del sistema político. Estamos frente a eso. Ahora, ¿quién es el que gana esto? Evidentemente Correa sigue al mando del conjunto de estabilidades que él planteó, estabilidades económicas. No hemos asistido hasta el momento a ninguna medida fuerte todavía en economía que nos permita hablar de una estabilización importante del país, en la que es importante sostener, ¿no es cierto?, básicamente una inversión social, darle mayor eficiencia, pero que es importante recuperar el liderazgo de la sociedad en la economía. Es muy importante y pensar en la política en el largo plazo, y en el largo plazo tenemos que pensar en el cambio del sistema político. Todo esto ocurrirá y seguirá ocurriendo en la medida en que tengamos un partido hegemonista en un solo plano de la representación. Esto ocurrirá mientras tengamos un parlamento que está atado de pies y manos para poder funcionar, un parlamento que no tiene capacidad de tener una colaboración efectiva en la consolidación de la democracia, un parlamento que no tiene capacidad efectiva de hacer control político, un parlamento que no tiene capacidad efectiva de hacer representación social. Lo que está pasando ayer con el tema de Glass es de que es un parlamento que por obra y gracia de su dirección ha terminado de perder representación social. ¿Y qué es lo que debe hacerse? Recuperarla. No podemos seguir sosteniendo un país en el cual un Consejo de Participación Ciudadana usurpe la soberanía popular.
Todo eso tiene que modificarse y es lo que tenemos que ver hasta dónde el presidente Moreno está dispuesto a ser consecuente con la apertura cosmética que inicia para poder llevar a sostener esa apertura. Esa apertura va a implicar evidentemente cambios de las normas de comunicación. No puede sostenerse con solamente nombrar un director de un medio estatal y que a la vez esté atados de pies y manos, sosteniendo todo el staff burocrático que hizo durante 10 años lo que ha hecho en términos de la comunicación pública del Ecuador, una comunicación atada. Es decir, necesitamos ver que no se puede trabajar la política con una de cal y una de arena. La política hay que trabajarla sabiendo estratégicamente hacia dónde vamos. Y eso es lo que necesitamos saber. Aquí no sabemos a dónde vamos. Pero entonces el sistema político tiene que reconstituirse, claro, como usted menciona. ¿A través de qué medidas? ¿De qué acciones, digamos? Bueno, la primera y más fundamental, obviamente, en el sistema político ecuatoriano hay que reconstituir la Constitución. La Constitución tiene que hacerse de otro modo. La Constitución tiene que formularse de otro modo. Porque el sistema electoral tiene que proceder de otro modo. A Moreno, Roberto, lo han visto las fuerzas que endeudaron al país, por ejemplo, las fuerzas que han perjudicado a la riqueza nacional, las fuerzas que prácticamente han destruido el ámbito petrolero. Está destruidísimo, se han llevado todo y ya no hay discusión. El señor presidente Moreno tiene que vérselas con un pagaré de 62.300 millones de dólares. ¿De dónde va a pagar el hombre? Entonces requiere ser ahí un mago o llevarse bien con todos. ¿Hasta dónde la comprensión popular de Creo arriba y obviamente el liderazgo de Guillermo Lasso con su experiencia económica? Él viene de abajo y ha hecho su fortuna, si cabe el término, ha hecho con esfuerzo, con experiencia, no es un votado en algún partido político, este es un hombre casi hecho y derecho, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes ahí, Roberto? Yo creo que este nuevo forma, este maquillaje de este nuevo gobierno para intentar ganar tiempo, que seguramente no saben ni para qué, yo creo que se puede describir de una manera muy práctica, ¿no? Ellos dicen que se necesita diálogo. Y el diálogo dicen también que solamente se puede dar bajo libertad de expresión. Entonces, una acción concreta para que eso sea permanente e institucionalizado es derogar la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque la ley de comunicación, como todas las otras leyes y la Constitución, es un instrumento de violencia institucionalizada. ¿Para qué? El gobierno pueda acallar a aquellas personas que con sus opiniones o comentarios lo incomodan al poder. Entonces el señor Moreno pretende... el pedido, por ejemplo, del señor vicepresidente que radica en voy a declarar o voy a pedir que la institucionalidad jurídica de nuestro país considere determinadas manifestaciones o acusaciones contra mi persona como formas maliciosas y temerarias. Yo quería tener las palabras exactas, ¿no? Es un asunto legal muy importante. ¿Qué opina usted? Que lo que él nos viene a decir es, miren, yo soy buena gente. Yo no voy a utilizar todas esas herramientas de violencia que el correísmo utilizó. Nos dice lo mismo con el Servicio de Protección Civil Armado. Miren, yo confío en las Fuerzas Armadas y confío en la policía porque la ciudadanía confía en la policía. Yo no las voy a usar. La tarea de él y la nuestra como oposición, la nuestra sí, es quitarle esas herramientas de violencia al gobierno. Porque no nos basta con que el señor Moreno sea buena gente y diga que no las va a usar. Él tiene que eliminarlas para que nadie las pueda usar. Nos hablan también de economía. La realidad es que aparentemente lo que van a hacer es reemplazar unos impuestos por otros, no bajar en términos netos. La deuda, si es una gimnasia engañosa, es absolutamente pura palabrería, no se ha constituido en acciones concretas. Si él supiera que para cambiar el porcentaje de deuda de 60.000 o 45.000 millones de dólares, lo que tiene que hacer es hacer crecer la economía para que en una economía de 150.000 millones de dólares, 60.000 represente
menos de lo que la Constitución manda como tope. Esa es la realidad. Pero usted le dio en el clavo, dirá Carlos de la Torre, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas. Usted le dio en el clavo. Pero es que no tienen idea. Y para hacer crecer la economía... Pero le está engañando de la Torre y los dos jovencitos que quedaron ahí al mando del Banco Central. ¿Le está engañando al presidente Moreno? ¿Le están engañando? Mire, él nos engañó a los ecuatorianos cuando no decía la verdad completa sobre la economía en la campaña, porque que se den cuenta, un mes y medio después... Moreno, sí, que no estaba la mesa servida, yo creo que es algo que no se puede creer por parte de la ciudadanía. Y que aún así mantenga en los puestos de dirección económica el mismo fundamentalismo y en la misma línea de acción que el presidente Correa mantuvo los últimos 10 años, realmente es penoso. Y una cuestión más que tiene que ser corta. Los ecuatorianos saben que no se necesita un cambio de estilo, se necesita un cambio de fondo, se necesita que la economía esté en manos de 14 millones de ecuatorianos. Eso y que el presidente... También iba a ser imposible con lo que quería o anhelaba sinceramente el candidato Lasso, porque aquello es complicadísimo, ya está en manos de unos, no van a aflojar la cuerda. No, yo creo que es absolutamente posible. ¿Quién estuvo a cargo de los sectores estratégicos y de los ministerios de competitividad, productividad y empleo? El señor Glass. ¿Cuánto producimos cuando llegó este gobierno? 500.000 barriles. El precio del costo era $9. ¿Cuánto producimos 10 años después? 500.000 barriles. ¿Cuál es el costo de producción? $27. ¿Cuál es el resultado? Eso en los sectores estratégicos. ¿Cuál es el resultado en los sectores de productividad, competitividad y empleo? Que cierran el gobierno con 350.000 empleos menos y 185.000 afiliados menos a la Seguridad Social. El fracaso de la gestión del señor Glass es rotundo. Y por eso es que yo creo que el presidente ya no le tiene confianza. ¿Por qué? Porque le ha pedido que ya no salga a medios. Si un presidente de la República le pide a su vicepresidente que ya no salga a medios, no es una señal de confianza. Y yo creo que por decencia el señor Glass debería renunciar. Pero, ¿qué le dirán desde la Europa, como decían los abuelos? ¿Qué le dirán? Pues no. Mauricio Gándara. Vea, don Gonzalo, estamos debatiendo aquí, y han afirmado quienes me han precedido la palabra, incluido usted, que es el poder de Correa. Entonces, este poder de Correa está como una nube negra sobre el presidente Moreno, aunque negro y moreno sean términos parecidos, ¿no es cierto? ¿Cómo se libra? Mientras siga la reelección que inconstitucionalmente se aprobó, que Correa se aprobó, él será el principal poder sobre Moreno, por las expectativas que crea de su regreso, los temores, los favores que puede dar si regresa. Por eso le obedecen todos estos legisladores del CAL, le obedecen los ministros que están allí. No es que el presidente Moreno se ha autoengañado nombrando a los mismos, pero no le engaña a la opinión pública internacional, que no les tiene confianza a ninguno de esos ministros. Pero no me quiero desviar de los centrales. Lo central es que el pueblo del Ecuador exija un referéndum o cualquier otra manera para terminar con la inconstitucionalmente aprobada reelección. Mientras exista la reelección, el señor Correa será el poder gravitante sobre todo el escenario político del Ecuador. Las otras cosas como las divisiones de estas diputadas. O sea, estamos esperando solamente la vuelta de Rafael. Claro, pues. Vea usted, aunque no haya una diferencia enorme. Y cada cierto tiempo le hacen un arco de bienvenida desde ya. Póngase usted en la historia. Cada equívoco le es un arco. Pues, aquí está Flores. Luis, que es historiador de las cuestiones. Era la expectativa de que ya vuelve el general Flores, pues no es cierto. Era la expectativa de que ya vuelve García Moreno. Era la expectativa de que estaba el Alfaro esperando en la puerta hacerle renunciar al presidente de turno para él reemplazarlo. Y
en otro sistema, porque Velasco siempre vino a elecciones libres, esas cuestiones. Eso sí. Pero era la expectativa del velasquismo de la vuelta de líder, pues, ¿no es cierto? Así. Pero aquí en esta Constitución de Montecristi, de este partido de Alianza País y de todo, pusieron la no reelección, salvo una vez, alguna cosa así. Pero se encargaron en el Congreso, sin referéndum, sin consulta al pueblo, sin ninguna asamblea constituyente, en establecer la reelección. Y muy desprendido. La reelección es vidrio templado. La reelección de Correa, pues, ¿no es cierto? Ah, ya. No del otro vidrio. Claro, yo sé lo del vidrio y Caminosca, pues, ¿no es cierto? Vidrio. Por eso es que no acepta el presidente del Congreso que se siga el juicio por lo de Caminosca, porque allí es el señor Glass, es el señor Vidrio, no es el señor Glass, pues, ¿no es cierto? Pero no nos desviemos. La insubordinación de sus diputados y más, el presidente eventualmente la puede zanjar simplemente por la muerte cruzada, ¿cierto? Eventualmente. Pero lo que se trata es de terminar con la inconstitucional reelección. Mientras eso no está, la mitad del gobierno, la mitad de los asambleístas, la mitad del gabinete, la mitad de todas las instituciones de control, todas en el caso de las instituciones de control, obedecerán al señor Correa y no al señor Moreno. Claro. Eso se hará obviamente desde la Asamblea, obstruyendo precisamente al Ejecutivo, bloqueando desde el Parlamento toda forma de acceso, digamos, a la auténtica administración del verdadero poder. De lo contrario, solamente estamos este momento viviendo una institucionalidad de símbolos nomás. No sé qué opina usted, que plantea la reconstitución de todo el sistema político. Prácticamente usted quiere elaborar otro Ecuador institucionalmente hablando. Le resultaría imposible tomar otras medidas distintas, diferentes con otros actores. Es lo que logro entender. ¿Estoy equivocado? Mira, yo creo que coincidiendo plenamente con Luis Mauricio, lo que plantea, creo que ciertamente el tema de la reelección presidencial en los términos de que está concebido, obviamente abre la puerta a un populismo indiscriminado y permanente en el Ecuador. El tema central es de que mirando el mediano plazo de cómo se estructuró el sistema político del Ecuador y que no se ha podido desestructurar, se forma básicamente en las condiciones electorales y sociales con las cuales se estructura la representación en el país. Electorales que permiten, a partir de una serie de hechos y fórmulas y de procedimientos y procesos, permiten que haya un partido único a cargo de la representación. Es la historia de todos los que formamos parte de la oposición, ¿no es verdad? Tenemos claro que expresamos posiciones y fracciones de la sociedad ecuatoriana, pero no conformamos, ¿no es cierto?, una movilización social consistente que permita oponerse y desarmar esa representación, esa usurpación de la representación por parte del partido. Pero Luis, hay una situación que no entiende la gente. Es la siguiente: el señor presidente Correa o expresidente Correa, a momentos sigue siendo el presidente, especialmente en el área de candela de la Asamblea Nacional. Sabe que dejó una mayoría que ni mandada a hacer en el mejor cielo político que aspire tener el Ecuador, habría resultado tan perfecta cuantitativamente. Sin embargo, este momento hay una dispersión. Entonces, algo está fallando en el diseño correísta. ¿Esta parte usted podría ofrecernos una opinión? Bueno, de hecho, País, que sería el órgano de consistencia, el principal cerrojo que quiso poner Correa, tiene una debilidad. No es un partido propiamente tal, sino es una confederación de grupos de intereses regionales, sectoriales, el primer elemento. El segundo es un partido ligado al crecimiento burocrático, ligado a la dádiva de la administración pública, y consiguientemente es un país que, diríamos, es un partido que depende fuertemente de la capacidad presidencial de estructurar.
Ahora, es evidente que el presidente Correa, cuando era presidente, estructuró las listas parlamentarias de las franjas de seguridad en todo el país con gente leal a él. Exacto. Pero la lealtad, como nosotros conocemos en la política burocrática, esta herencia enorme que tiene el país desde la colonia, no es verdad. Esta lealtad está estructurada en torno al gasto público. Y claramente allí el presidente tendrá ciertos momentos en los que podrá, ¿no es cierto? El dueño de la bolsa de oro este momento es Moreno, dice usted. Bueno, bolsador ya no, es una bolsa agujereada, de deudas. es una bolsa de deudas, es una bolsa de problemas, pero siempre es una capacidad presidencial. Recordemos que Ecuador es un sistema hiperpresidencial y consiguientemente las atribuciones del Ejecutivo son muy grandes en términos de iniciativa legislativa. Que le den una buena parcela y están contentos todo el mundo. O esta cosa que siempre pasa, ¿no es cierto? El Parlamento hace algunos esfuerzos de entender muy limitadamente, porque le quitaron atribuciones del presupuesto del Estado, pero jamás controla el presupuesto ejecutado. Bueno sería que los legisladores comiencen a tomar atribuciones y comiencen a revisar ya el presupuesto ejecutado desde el gobierno pasado incluso, porque es allí donde se cocina la realidad de la distribución de recursos, sobre todo en un estado rentista como el ecuatoriano. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo, volviendo al tema, es tener un sistema político con capacidad de actores, con capacidad de mirar para dónde llevar esta barca. Y el conjunto de iniquidades sobre las que maneja el mar de la política ecuatoriana es demasiado fuerte. Lo que tenemos que saber es tener mínimos conciencia de hacia dónde se debe conducir la barca de la sociedad ecuatoriana, de la nación ecuatoriana. Y en esto hay que ser claros. Mientras ellos requieran, mientras la administración pública requiera de apertura política, nosotros debemos estar dispuestos a profundizar la apertura política. Porque la única manera de mantener la apertura política es con más apertura política. Entonces, ellos tienen en sus manos el asunto. Si quieren utilizar la apertura política, solo podrán sostenerla con más apertura política. Y en eso la sociedad ecuatoriana está dispuesta a seguir abriéndose a ver hasta dónde llega esta posibilidad de recuperación democrática. No podemos no manejar esta posibilidad de recuperación democrática. Hay que impulsar esta posibilidad de recuperación democrática e impulsarla consecuentemente. La consecuencia hay que verla hasta dónde está en el Ejecutivo. E invitar a todos los actores a que podamos volver, sociales y políticos, podamos volver sobre nuestros pies y retomar la conciencia de lo que hay que hacer a mediano plazo. Los periodistas como actores no intermediarios ni cosa por el estilo, sino como relatores de los sucesos e insucesos de la República en términos democráticos, institucionales, más que todo políticos y económicos, estamos súper equivocados cuando pensamos que Moreno está gobernando solamente de forma cosmética, como le preguntaron a usted hace algunos días. No está gobernando con un fondo que arribe a alguna circunstancia de cambio real. Esto le pasó a Guayaquil y a mi querido compañero, tenga la gentileza, licenciado Marlon Puertas. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios de la mesa de Radio Democracia, buenos días a toda la audiencia. Esa es el gran dilema, ¿no? El gran dilema es pensar que la forma de Lenín Moreno, obviamente muy diferente a la de Rafael Correa, pues nos tiene que conducir a un cambio de fondo bastante cercano. Pues, todo el país está esperando eso, pero los resultados hasta ahora pues no nos indican eso, sino más bien que Lenín está tratando de apaciguar las aguas, de tender puentes, de establecer diálogos, esperando, ya casi todos estamos esperando ya el momento clave en que nos va a decir la verdad de la milanesa, como se suele decir, respecto a la famosa mesa desbaratada, no la mesa servida. Entonces estamos todos a la expectativa, ¿no? A la expectativa en el plano económico, incluso también a la expectativa en el plano político también, porque no se crea que la victoria que ha tenido Alianza País en la Asamblea con el tema de Jorge Glass, una victoria pírrica en el fondo, va a quedarse ahí, ¿no? Sí. No, el país yo creo que sigue demandando transparencia, el país sigue demandando fiscalización y sobre todo la aplicación de la justicia. Yo creo que en eso la tarea que tiene pendiente la Fiscalía General del Estado es inmensa y el país
tiene clavados sus ojos en el trabajo que desarrolle el doctor Carlos Vaca Mancheno. Ahora, estamos... No, siga con lo del fiscal, que me parece harto importante. Claro, eso iba a decir Gonzalo. Solo se ha dado un paso negativo además en el tema de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, blindando cualquier posibilidad de investigar al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Pero por suerte la Fiscalía no depende de esos movimientos políticos, o al menos no debería depender en teoría, así que debería realizar su trabajo a fondo. Me parece muy bien que recepte las declaraciones que está receptando por parte del vicepresidente de la República, pero alejado sí de toda influencia partidista, de toda influencia ya del presidente ido, del expresidente que ya no está. Entonces, que presente al país resultados concretos y confiables, sobre todo confiables, sí, de lo que pudo haber pasado en materia de corrupción durante 10 años. Así que estamos pendientes. No creo que los de Alianza País deben estar tan confiados, ni tranquilos, ni felices por el resultado que han obtenido, porque finalmente se están dando un tiro en el pie, ¿no? Están dando un tiro en el pie. Aquí el presidente Moreno está hablando de otro discurso, de un discurso de transparencia, y en la Asamblea Nacional están aplicando radicalmente otra cosa, ¿no? La oposición dice que va a insistir en pedir cuentas a Glass. Glass ya nos amenaza con alguna cosa que va a hacer aprobar, con lo que ya refería hace contados instantes. Pero lo que a la gente, para que nos entienda y entienda el momento político que estamos viviendo, es el fiscal que va a ser el dueño del desenlace, de alguna manera viene a ser el dueño del circo. Entonces, con todo el respeto a la institucionalidad ecuatoriana que se mueve por acciones democráticas exactas, que eso no hay. El señor Vaca, ¿Carlitos es Moreno o Carlitos es Correa? ¿Carlos Correa o Carlos Moreno? ¿Con quién está en este momento el fiscal manejándose, digamos, estratégicamente, si es tan amable, o trabajando para asegurar un futuro de los dos personajes que le acabo de mencionar, el ex y el actual? Bueno, lo ideal es que no se deje llevar por ninguno de los dos. O sea, hablando de la cuestión que sería ideal para el país, un fiscal general de la nación debe crearse y labrarse su propio nombre, ¿no? Alejado de la influencia del presidente de turno. Eso es el estado ideal de las cosas. Yo espero que el doctor Vaca Mancheno, a pesar que ya le estamos dando bastante tiempo para que se despabile, como suele decirse. Sí. No quiere, ¿no? No, parece que no. O sea, yo creo que todavía lo está analizando a fondo. Los temas no son fáciles. ¿Qué me conviene o qué le conviene al país? A lo que le conviene al país, obviamente. Los temas, decía, no son sencillos. No estamos hablando de temas fáciles con el tema Odebrecht, claro, con el tema Kaminowska, pero sí debe llegar ya el momento de la verdad, y en ese momento pues Carlos Vaca Mancheno tiene la oportunidad histórica de dejar su nombre bien en alto, ¿no? Y todas esas dudas y sospechas que generó su nombramiento por su cercanía a Rafael Correa, que la tiene o la tenía, simplemente enterrarlas, ¿no? Enterrarlas y darnos ahí una lección de lo que puede ser un funcionario independiente ya en el ejercicio de su cargo. Créame que estamos esperando eso, o sea, sencillamente que nos dé una lección en ese sentido. El Ecuador ya se ha olvidado de lo que significa tener un fiscal independiente y un fiscal con las botas bien puestas. Ya no recuerdo en realidad cuál fue el último. ¿El mal ejemploso quién fue? El tío Galo, pues, ¿no? Por ahí es la cosa. Ahora, Marlon, sí, ¿a dónde vamos de esta manera, por este camino? ¿A dónde vamos a arribar? Especialmente en institucionalidad, quiero decir. Bueno, la institucionalidad quedó destrozada
gracias al presidente que se fue, al presidente ido, y el camino es de reconstrucción, de institucionalidad. En eso deberían estar pensando absolutamente todas las autoridades de control, comenzando por el presidente de la República. Aquí nos dejó un país desbaratado, no solo la mesa desbaratada, el país completamente desbaratado. Y el camino para reconstruirlo es o sea, es poniendo desde ahora elementos de claves para decir, bueno, la institucionalidad en Ecuador sirve y aquí están los ejemplos. Si solo vamos a tener casos como los de la Asamblea Nacional, de blindaje, de poca transparencia, de verla para otro lado y decir aquí no pasa nada, aquí no hay pruebas, aquí no hay, aquí casi que se necesita escrituras públicas para demostrar que alguien ha cometido una infracción. Entonces, ese no es el camino, a eso ya hemos estado acostumbrados 10 años y creo que el país ya se cansó también de eso. Lo contrario es mostrar seriedad en las investigaciones, sí, mostrar que cualquier indicio que está saliendo a la luz va a ser tomado en serio por la Fiscalía General del Estado y va a ser investigado a fondo sobre todo. O sea, todavía yo no puedo creer que no pase nada con aquello de los depósitos en las cuentas del tío del vicepresidente y todavía se sigue investigando quién será el pariente a nombre del cual el señor Rivera estaba pidiendo coimas, según lo relata la propia Fiscalía. O sea, eso no tiene lugar, es impresentable. El señor fiscal Vaca, ¿qué espera? No lo sé. Bien difícil, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Roberto, ¿qué espera? ¿Que se arregle primero el tema político para entrarle de lleno a una modificación estructural del sistema político? ¿O el problema de todos es el problema económico y mientras no se resuelve el problema de carácter político no van a poder resolver ningún otro ámbito? Yo creo que mientras no se resuelva el problema del fortalecimiento institucional en el Ecuador, descorreizándolo, no se va a poder resolver el problema en general. Pero esa no es una tarea fácil. Pero es ninguna tarea que vale la pena hacerlo es. Y nosotros sabemos que es correcto hacerla. Mire, pero el Ecuador correísta, ¿usted cree que puede de alguna pata cojear? Es que cojea de todas. Lo que pasa es que sigue andando a pesar de que cojea, porque está tan arraigado en la institucionalidad que todos le deben una gran factura al correísmo. Están prendados ahí. No, pero de hecho todos le deben una gran factura. Gracias al correísmo, los acreedores que nos han endeudado de 10.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares en 10 años, después de haber tenido 300.000 millones de dólares de presupuesto generado acumulado y la mayor cantidad de ingresos en términos netos gracias al precio del petróleo en 10 años de gobierno que todos los otros gobiernos anteriores juntos. A pesar de eso, la factura se la debe correr al Ecuador. Y aún así, aquí nos quedamos nosotros a pagar la factura y él se va ya con 10 guardaespaldas a vivir en Bélgica con dinero de los ecuatorianos. Pero aquí quedan 1 millón de agradecidos. Aquí quedan 1 millón de personas que tienen derecho a votar por quien votaron, pero que se equivocaron también. Pero mira una pequeña reflexión. El señor Puertas, cuando habla de la asamblea. Una asamblea, ¿no? que tiene una tarea de fiscalizar y que cuando se blinda a Glass desde el CAL, donde 5 miembros de 7 y donde solo representan un poquito más de la mitad de la asamblea, toda la institucionalidad de la asamblea se ve afectada como el blindaje. Entonces, poner en el lugar que le corresponde la primera función del Estado es fundamental. Segundo, un país dividido. Supuestamente si el movimiento país estuviera sólido, pues haría un daño completo. Felizmente está dividido porque solo puede hacer la mitad del daño. Señor presidente Serrano, cuando usted pone el audio de lo que él comentaba, él habla de indicios de responsabilidad penal. La Constitución es muy clara y dice que no es necesario que existan indicios de responsabilidad penal para iniciar el juicio. Y también dice que una vez dada la censura, si es que existieran indicios, hay que pasarlo a la función judicial. Lo cual implica que no es necesario que existan a lo largo de todo el juicio, inclusive con la censura, indicios de responsabilidad penal.
Esa es la confusión que el correísmo siempre ha querido plantearle a la ciudadanía de una manera engañosa, porque yo estoy seguro que los asambleístas que tomaron la decisión de blindar a Glass sabían muy bien que no es necesario el indicio de responsabilidad penal. Y es tan penoso el accionar que a toda la asamblea, que debe representar a todos los ecuatorianos, pues le destruyen una realidad o una imagen que tiene que ser fuerte y representativa de la ciudadanía. Muy bien. 5 asambleístas destruyen a 60 que representan a millones que quieren que la asamblea fiscalice. Ahí está el fraude del correísmo que habla de cambios y cuando actúa blinda. Y una cuestión última más. ¿Qué pueden pensar ellos? Claro, bueno, en la costa me voy a bajar. ¿Quién se baja ese mango que está ahí? ¿Se lo vamos a dar a la oposición? No. En la intervención del señor Serrano también decía, y si alguien más presenta otro juicio político o acciones penales, lo vamos a firmar, nosotros mismos nos vamos a adherir. Nosotros no estamos pensando felizmente en bajarnos a nadie ni a obtener réditos políticos a nadie. Hoy están juzgándolos a ellos por protegerlos y después vendrán a decirnos, no, nosotros ahora sí presentamos bien, ahora sí nosotros desde el correísmo hacemos justicia. Pero si lo van a hacer, que lo hagan rápido. Y nosotros vamos a seguir insistiendo que quede muy claro que ellos han blindado al señor Jorge Glass de una manera ilegal, de una manera que no es correcta, y lo demostraremos cuando podamos hacerlo pidiendo todos los documentos que el CAL y quien tuvo la iniciativa de pedirle a la empresa que está siendo investigada por corrupción que envíe un documento que además en ningún momento dice que es ilegal, un documento que está en posesión de la Fiscalía, que los oficialistas lo tienen, que es de conocimiento público. Esto es una burla a la ciudadanía. Lamentablemente, como asambleístas, parte de la asamblea, esa mala imagen de la asamblea, nosotros la vamos a corregir, apegándonos a la ley y no a la que el partido oficialista exige. En cuanto a el porvenir político y administrativo del señor presidente Moreno, la magnitud del daño que le ha irrogado el correísmo al erario nacional, la situación económica con la que ha quedado el país y que no se da cuenta la gran ciudadanía, el gran pueblo, digamos, ni se dará cuenta por su, ojalá se dé cuenta, es lo que le tiene atado de pies y manos a una acción más dura, más enérgica de parte del señor presidente Moreno en contra de los antecedentes del correísmo, de lo que ha heredado del correísmo, que se queda disimulando en frases y suavemente las cosas que él en un momento de coraje, porque lo conocemos también cuando tiene coraje, y Correa le conoce bien cuando Moreno tiene coraje. Entonces está calmo, está complicado, porque ese es el cerrojo que usted dice más gravitante, el económico, Luis. A ver, yo creo que Luis Verde Soto Custode. Yo creo que Moreno está frente a 3 opciones. Una opción que es la de asumir ser un prisionero de Correa y proceder como un prisionero, con lógica de prisionero, tratando de acercarse al captor, tratando de servir al captor en su momento y tratando de sobrevivir este periodo. Esa es una opción. La segunda es la de ser la puerta de una transición débil que finalmente permita mimetizarse a todo el correísmo y a todos los antiguos miembros del país en la corriente general que se inaugure en el largo plazo en el país. Entonces hacer esto una transición débil, ligera, sin trascendencia. Y la tercera, evidentemente, es encabezar y abrir un proceso de transición que lo va a trascender, pero que tenga finalmente consecuencias. Yo creo que son las 3 opciones en las que Moreno se navega en torno a ellas, ¿no es cierto? ¿Y dónde le ve más animado a caminar? Yo creo que no es un problema del ánimo para caminar, es un problema de la necesidad política de la cual va a terminar, ¿no es cierto? Y yo creo que el tema de la necesidad política y también de los ecuatorianos es de que nosotros necesitamos primero pasar un proceso de estabilización económica que será impopular. Y esa impopularidad necesariamente tendrá que ser compensada con momentos de prosperidad económica o de mejoramiento económico. Y esto es insalvable, esto es impopular. Y Moreno tendrá que atravesar ese campo minado de la impopularidad y minado por Correa.
Con lo cual es necesario entonces de que haya un Moreno que tenga mejor éxito político, para que podamos profundizar y hacer una reconstitución real del sistema político ecuatoriano, sin país, con la pluralidad de actores, y que podamos tener una recuperación democrática de fondo. Lastimosamente el Ecuador está en medio de encrucijadas terribles, está lleno de un campo minado, hay un actor que pone minas cada minuto, que lo hace desde Bélgica, o sus sicarios lo hacen desde acá, para decirlo en términos de su lenguaje, y que es necesario. Tenemos un presidente que tiene que transitar por estos senderos difíciles, y tiene que saber si quiere tener una mirada de mediano plazo en el cual encabece y abra un proceso de transición inteligente y proceso de transición consecuente con la democracia, o quiere ser un prisionero de palacio de quien cree que es dueño del trono permanentemente y ciertamente robustecido por las instituciones. ¿Por qué el sector femenino del partido de gobierno se empeña, más que todo del correísmo, se empeña en defender a su líder? Vea, don Gonzalo y compañeros del panel. Mauricio Gándara Gallegos. Aquí no le han blindado, Roberto, usted que ha tenido la iniciativa y le felicito por lo que está haciendo. Aquí no se le ha blindado al señor Glass, aquí se le ha blindado al señor Correa. Porque ¿qué es por lo que se le persigue, por lo que se le acusa a la opinión pública al señor Glass? Por todos esos que han robado al lado de él, pues la única defensa sería: soy un ingenuo y no me di cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿quién es el responsable político último? Es Correa, pues, que le dio el decreto entregándole el manejo de todos los sectores estratégicos, del petróleo, de la electricidad, de todo cuanto se ocurre. Vea, hay una expresión de decir: no se puede servir a dos señores, ¿no es cierto? Entonces esto es aplicable, empecemos por el fiscal y luego por el señor Moreno, por el presidente de la República. No puede servir a dos señores del señor fiscal. O hace honor a su padre, que yo lo conocí bien, era un luchador que no claudicó en su vida. ¿eh? Así fue. Sí. Así fue. Fui compañero de él en el Congreso con Washington Back. O hace honor a su padre, al país, o simplemente se convierte en lo que todo el mundo, ¿cómo empezó? Una ficha impuesta por el expresidente Correa. Y en el campo del señor ¿Eso le dice usted a Carlos? Pero por supuesto. Entonces, o hace honor a su padre o se deja arrastrar por la corriente. ¿Sí? Resumámoslo así. El presidente de la República no puede servirle al país y a su partido, pues. El mayor error que él comete, o un gran error que él comete, es ser director del partido, pues, porque como presidente decía que... Le hicieron. Claro, sí, pero uno puede no aceptar, ¿no? Para no someter, porque lo que hicieron es someterlo. Claro, es una vivencia criolla. Claro, entonces, o hace esto o por el país como presidente dijo que no... o dio a entender al menos, que no se pronunciaba en el asunto del juicio político, hasta 2 días antes, porque después ya con esa declaración del día viernes en el Oriente ya la arruinó todo. Pero no puede actuar como director de partido, pues, ¿no es cierto? Porque ya su partido dijo que voten en contra del juicio al señor Glass, pues. Y él es el director, pues. Entonces, tiene que escoger, no puede servir a dos partes, a dos señores, ¿sí? Y encima en ese partido del cual él tiene el título de director, sus propias asambleístas, y principalmente ellas, le han puesto una línea roja. ¿Quién es el director? ¿Él es el director o no del partido? ¿Sí? Cuando Stalin era secretario general del partido, a él no le roncaba a nadie, pues, ¿no es cierto? Sí. No marchaban. Sí, no marchaban, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tienen que optar. Si creen que han obtenido, bien lo decía Marlon Puertas, es un triunfo pírrico, porque al negarse a defenderse, puede que haya ganado un hito político transitorio, pero han perdido la guerra moral, pues ¿cómo puede estar de vicepresidente alguien que no puede justificarse ante el pueblo, ante la ciudadanía? Debió tomar esa ocasión para salir y defenderse, ¿sí? Ahora el pobre le dicen además del presidente de la República que no vuelva a hablar, un vicepresidente de la República que no puede hablar. ¿Roberto? Sí, yo creo que
una pequeña reflexión sobre el diálogo dentro del partido, no hablando de una cosa que no me competiría hablar de lo que a ellos les pasa en su partido, pero como fue un conocimiento público, yo creo que a veces es normal que se ventilen diferencias en público, no es algo totalmente anormal, pero el fondo de la diferencia es el sectarismo, porque a lo que se oponían las de Alianza País, que se opusieron las personas de Alianza País, sí, las señoras, era el diálogo. Entonces, la realidad es que está bien que se hagan públicos a veces algunas diferencias, pero cuando tú te das cuenta que a lo que se oponen es a dialogar con unos sectores de la ciudadanía, tú te das cuenta que sus valores están totalmente distorsionados. Eso es lo que tiene que extrañarnos a los ciudadanos. No es anormal que una persona de un partido le diga a su presidente, mira, yo creo que esto no es así, pero no puede ser sobre algo tan fundamental como el diálogo. Yo creo que servir a dos amos es una cuestión absolutamente incorrecta y a quien tiene que servir el presidente es a la moral, a la ley. El juicio que la ciudadanía hace al CAL lo ha perdido el CAL, lo ha perdido la Asamblea Nacional y los responsables son las 5 personas que negaron el juicio político con la oportunidad de que el vicepresidente de la República vaya a la Asamblea y le demuestre al Ecuador que realmente no tenía la responsabilidad política, que la verdad es que eso era imposible. Nosotros sabemos que el intento que ha hecho el CAL ha sido juzgado por la ciudadanía y que no tiene ninguna justificación y que el tiempo nos va a dar la razón, como fue con el señor Delgado. ¿Qué dijeron del señor Delgado? Que era buena gente, que tenía título, que ya regresaba de un matrimonio. ¿Qué dijeron del señor Polit? Que era un lujo de contralor. ¿Qué dijeron del señor Capaya? Lo tuvieron sentado en una mesa como esta, con un policía en la puerta, con un policía en el ascensor. ¿Qué dijo? Que aquí lo puse, que no sé dónde lo dejé, que mi abuelita se murió virgen y cuando ya lo quisieron agarrar, estaba en Europa. Entonces, el tiempo, ¿y hasta cuándo? Hasta que la verdad y la realidad los golpeó en las narices y no les quedó más que llamarlos traidores. Démosle un poquito de tiempo a esto y nos verán que el Ecuador, la verdad que sabe, se acierta. Bueno, como para que copien, en la Presidencia de la República hemos hecho un esfuerzo de convocatoria e invitación a los constructores. Estará también Henry Kronfle, desde el lado empresarial guayaquileño. Estará el señor Wally, Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Imagínense. Vamos a recibir una propuesta del sector productivo para reactivar la economía. Palacio de Gobierno. Sería bueno que escuchen. Iván Ontaneda, presidente de Fedexport. Miren ustedes. Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Puerto Principal. Propuestas del sector productivo para reactivar la economía. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio.